Muy buenas tardes. Hoy se encuentra con nosotros Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines. Camilo, bienvenido a Más Colombia. Bueno, muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. En el proyecto de reforma tributaria se ha contemplado cobrar IVA a las compras inferiores a $200 que se realizan en Estados Unidos a través de plataformas de comercio electrónico como Amazon. Cuéntenos con mayor detalle en qué consiste la medida. Bueno, lo que ha venido pasando, y hay que decirlo con total sinceridad, es que desde hace muchos años, especialmente desde hace cerca de 8 años, Colombia ha venido regalando su mercado interno y como si fuera poco, ha buscado artimañas los gobiernos nacionales para apalancarse, creyendo que tener un acuerdo o un tratado de libre comercio con un país va en detrimento de los intereses tanto de los industriales como de los comercializadores. En la pasada reforma tributaria se logró que especialmente con países con los cuales Colombia no tenía acuerdos comerciales, se le cobrara en impuestos locales, ya que en Colombia, no sé, ocurre algo que desde mi punto de vista y desde cualquier punto de vista de cualquier persona sensata, no entiendo por qué seguimos regalando nuestros impuestos locales. Te pongo hoy un ejemplo muy claro. El primero de ellos es que cuando nosotros hoy compramos una tela para hacer una camiseta, nosotros pagamos un arancel del 10%. A la hora de comercializar ese producto, pagamos un 19% de IVA más un 1% de ICA. Mientras que por el contrario, las plataformas como Alibaba en su momento no pagaban ni arancel ni IVA y lastimosamente hoy está pasando lo mismo con Amazon, en donde en Colombia lo que está funcionando es una triangulación, porque si bien nosotros hoy hacemos una compra a una empresa ubicada en los Estados Unidos, muchos de esos productos no son fabricados en los Estados Unidos, sino por el contrario en países como Bangladesh, Laos, Vietnam, en donde prácticamente lo que te digo se está configurando una triangulación de productos y el gobierno nacional no puede seguir perdiendo su industria, el sector comercio, ni tampoco seguir afectando las cuentas fiscales, ya que se aproxima una reforma tributaria que ya va por debajo de los 20 billones de pesos, que si bien es importante, aquí estaríamos hablando que en un año estaríamos perdiendo cerca de medio billón de pesos de seguir regalando el IVA. Hoy Colombia tiene 365 días sin IVA para estas plataformas online y el gobierno y especialmente el Congreso de la República debe tomar medidas encaminadas a salvaguardar la industria, el comercio y también las finanzas públicas. Si hoy una tienda en Colombia vende un blue jean, bien sea importado de los Estados Unidos o hecho en Colombia, debe pagar IVA del 19%. Pero si ese mismo blue jean lo compra una persona a través de Amazon, por ejemplo, no tiene que pagar ese IVA. ¿Cómo se llegó a esto? ¿O así ha sido siempre? No, eso ha venido a través del tema de los minimis, que por debajo de los $200 no se cobra arancel, ni curiosamente tampoco los impuestos locales. A partir de la pandemia hemos visto que esto se ha agudizado teniendo en cuenta que anterior al inicio de la pandemia el 94% de lo que se comercializaba se hacía a través de establecimientos de comercio y tan solo el 6% restante se hacía a través de plataformas electrónicas. Hoy el mundo ha ido en una dinámica totalmente diferente y si bien no hay que tener un sesgo ante esto, nosotros sí pedimos que nos pongan a competir en igualdad de condiciones, porque aquí prácticamente lo que estaría funcionando es un desincentivo a la producción, pero también a la comercialización. Aquí el mensaje que se está mandando es que simplemente algunas grandes plataformas, establecimientos de comercio deberían de migrar hacia otras partes del mundo, no tener espacios físicos, sino comprar una bodega en Panamá y desde Panamá comercializar estos productos. La pregunta que hoy debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a seguir perdiendo estos puestos de trabajo y lo más importante, a seguir regalando nuestro mercado? ¿Hay un estimado de cuántas transacciones de este tipo se hacen al año y por qué valor? En este momento es muy difícil lograr una medición o un dato exacto porque entra como tráfico postal con mensaje de urgencia.
Esto, digamos, si bien se hace con el objetivo inicial de que, por ejemplo, yo necesito algo, unas medicinas urgentes, necesito unos hilos, unos botones, unas cremalleras con urgencia para hacer unas pruebas de calidad o de un nuevo producto, pero hoy vemos que prácticamente lo que hemos abierto es una puerta siniestra de un boquete para que nos sigan inundando estas plataformas de productos y por ello hoy no hay un valor estimado, pero sí hemos logrado estar hablando de que en el primer año, es decir, en el siguiente año, Colombia estaría perdiendo cerca de $500 millones si deja de cobrar el 19% de todo este paqueteo. Gremios colombianos como FENALCO, la Asociación Colombiana de Centros Comerciales, ACE Colombia, y el que usted dirige, la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, han apoyado el cobro de ese IVA. ¿Cuáles son sus argumentos? Pero los argumentos es que en Colombia no se puede seguir con unos 365 días sin IVA para las plataformas y adicionalmente a esto, la lógica, no entendemos ni jurídicamente ni económicamente cómo seguimos regalando nuestro mercado y no cobrando los impuestos locales. Aquí hay que decirlo con claridad y Analdex está equivocado y ha querido desinformar al país diciendo que estaríamos violando el acuerdo comercial que tenemos con los Estados Unidos y esto no tiene ninguna lógica porque cuando uno negocia en un TLC, uno negocia es aranceles. En ningún momento se negocian los impuestos locales y si nosotros miramos los referentes internacionales de la Unión Europea, podemos ver claramente que ahora, al contrario, lo que están haciendo estos países es cobrar impuestos a esas plataformas, en primer lugar, porque se está perdiendo un mercado interesante y lo segundo, porque se están perdiendo puestos de trabajo. ¿Hay un estimado del impacto concreto que la medida está teniendo en los fabricantes y los comerciantes nacionales? ¿Qué sectores productivos son los más afectados? Bueno, digamos, desde el punto de vista del sector que yo conozco, el sector manufacturero, especialmente el de prendas de vestir, nosotros estamos hablando que aquí, con este tráfico postal, ha incrementado en cerca de un 42,7%, lo que sin duda alguna es una cifra significativa y más si se tiene en cuenta que el sector manufacturero fue el sector que más perdió puestos de trabajo durante la pandemia, pero también ha sido el que ha ayudado en esa reactivación económica a generar estos puestos de trabajo. Bueno, pero la medida también ha encontrado detractores en el país. ¿Quiénes en Colombia se verían afectados con ese cobro del IVA? Aquí se vería afectado el país. ¿Y por qué el país? Un país que no genera oportunidades, que no genera empleo. Si hoy vemos nosotros que cada vez que perdemos un puesto de trabajo, especialmente digamos en estos sectores intensivos en mano de obra femenina, debemos de tener en cuenta cuáles son las implicaciones detrás de esto. Cuando una persona pierde su puesto de trabajo, pierde poder adquisitivo y por ende pierde capacidad de consumo. A Colombia de nada le sirve tener, entre comillas, productos baratos si hoy la población colombiana no tiene poder adquisitivo ni capacidad de consumo. Entonces aquí no solamente se trata de los intereses de X o Y sector, sino que aquí hay que tener en cuenta que el país está perdiendo. Pierde desde la producción real, desde las ventas, desde el empleo y también el erario público pierde unos recursos importantes y significativos y más si hoy hay un plan por parte del gobierno nacional de tener una política social y para tener una política social se necesitan recursos, pero señores, ¿de dónde van a sacar esos recursos si seguimos vendiendo nuestro mercado nacional y el Congreso de la República no está sabiendo interpretar los intereses de la ciudadanía, los intereses de los colombianos? Hay un argumento particularmente polémico y es el que tiene que ver con la Organización Mundial del Comercio y especialmente con el Tratado de Libre Comercio que Colombia firmó con los Estados Unidos. El presidente de Analdex, Javier Díaz, ha dicho que esta medida no puede tratarse en la reforma tributaria porque el tema fue pactado en un tratado internacional. Eso es el TLC. Y que es necesario negociarla con los Estados Unidos. ¿Cuál es su punto de vista al respecto?
Lo primero que hay que decir es que el doctor Javier Díaz está equivocado en su apreciación y en su afirmación, y por el contrario, hoy está buscando un argumento que no tiene ni pies ni cabeza. Lo primero es que hay que tener en cuenta que en los tratados de libre comercio se negocia son aranceles, más no la negociación de los impuestos locales. Colombia no puede seguir permitiendo que perdamos nuestro mercado, pero adicionalmente a eso estemos hoy generando unos incentivos perversos para que otras plataformas o para que otros sectores económicos se enriquezcan en detrimento del país. Lo segundo que hay que decir con toda la claridad es que no entendemos por qué Analdex hoy toma esa posición cuando es claro y es evidente que Colombia lo que está haciendo es una mala interpretación. ¿Y una mala interpretación por qué? Nosotros debemos de tener en cuenta es que si bien el TLC se firmó con los Estados Unidos, se debe de corregir la palabra procedente por originario. Es decir, yo hoy, Camilo Rodríguez, cuando hago una compra a través de una plataforma de Estados Unidos como Amazon, no quiere decir que porque yo esté haciendo esa compra a través de estas plataformas, el producto se haya fabricado, se haya hecho en el suelo norteamericano. Por el contrario, puede ser que hoy estamos permitiendo una triangulación desde diferentes países y la Organización Mundial del Comercio ha sido enfática frente a este tema. Entonces hay que cambiar la palabra originarios por procedentes. En los últimos días, esta propuesta ha vuelto a causar polémica a raíz de que gremios de los Estados Unidos le pidieron a su gobierno que interceda para eliminar de la reforma tributaria. ¿Cuál es su lectura de esa carta? Bueno, pues respeto las decisiones que hayan tomado en los sectores empresariales de los Estados Unidos. No obstante, en lo que nos compete en el tema de minimis es claro y hemos hecho consultas jurídicas a diferentes grandes personalidades para referirnos a esto y para no ir en detrimento de la relación comercial que tenemos con nuestro principal socio comercial, pero sin embargo, esto no puede ser un elemento fundamental para que sigamos nosotros perdiendo, siga perdiendo el Estado colombiano, el mercado nacional, y por el contrario, se está dando una interpretación que es errónea y equívoca porque, vuelvo y reitero, cuando se negocian los acuerdos comerciales, se negocian es beneficios arancelarios, más no impuestos locales. ¿Cómo va el pulso en el Congreso de la República de Colombia? Bueno, yo creo que hoy los partidos políticos tienen que saber leer, interpretar las necesidades que hoy tenemos como país, un país que necesita generar oportunidades. Y yo siempre he pensado que el problema del desarrollo y del modelo económico que hoy tiene Colombia es precisamente que no se generan incentivos para la generación de puestos de trabajo formales, más no informales. Hoy el sector industrial y el sector comercio son una fuerza viva, no solamente para el desarrollo económico de estos dos grandes pilares como es el sector industrial y comercial, sino la generación de empleo. Aquí hay que tener en cuenta que hay un derrame económico y eso es lo que debe saber leer el Congreso de la República para defender los intereses sin ir en detrimento de los intereses de ningún otro, sino simplemente de una igualdad, de una equidad, pero lo más importante, de la legalidad. ¿Y qué cree que termine pasando? Bueno, no, yo esperaría que lo que termine pasando es que efectivamente el Congreso de la República, con el apoyo del gobierno nacional, tomen una decisión en el sentido correcto de que la historia no nos vaya después el día de mañana a pasar una cuenta de cobro demasiado grande en donde sigamos perdiendo empleos, en donde vaya un detrimento de las finanzas, pero lo más importante, en donde hoy los colombianos no se sigan dando cuenta de lo que hoy estaría perdiendo nuestro país si el Congreso de la República no toma una decisión equitativa y una decisión basada en la legalidad. Pues, y reitero, yo creo que es lo más importante. Hay que tener en cuenta que aquí se ha hecho es una interpretación equívoca de lo que se negocia con los Estados Unidos bajo un marco de un acuerdo comercial, y Colombia no puede seguir teniendo 365
días sin IVA, y a esto hay que decirle no en mayúsculas. Ya para terminar, ¿hay algo que se nos esté quedando en el tintero, que falta aclarar o complementar? No, yo pienso que es importante hacer la cuenta y que la gente entienda, digamos, en cifras, cómo está desequilibrada la cancha, y ponemos nuevamente el mismo ejemplo. Cuando yo voy a confeccionar una camisa, yo tengo que pagar un arancel de un 10% por esa tela que traje. Segundo, un 19% a la hora de comercializar ese producto, y lo tercero, un 1% de ICA. Es justo que hoy los industriales nacionales, los comercializadores, se encuentren en una balanza que está totalmente desequilibrada en comparación a las plataformas. Bueno, perfecto, Camilo. Muchas gracias por participar también Listo. de este tema aquí en Más Colombia. Esperamos poder tenerte de nuevo para tratar diferentes temáticas al respecto o hacerle seguimiento también a la noticia. Muchas gracias. A ti, María Angélica, mil gracias.